Taber somos todos, porque Taber somos todos. Carta a los Romanos 1:16. El Evangelio es poderoso. Lo tenemos. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El Evangelio es poderoso. Es poderoso, hermano. Hay otras clases de poder, ¿verdad? Está el poder militar, que nosotros como país lo saboreamos, ¿verdad? Los gobiernos militares que tuvimos en nuestro país. Está luego el poder político, que es en el cual nosotros estamos en este momento. La democracia se sobrepuso al poder militar y ahora estamos viviendo un poder político, muchas veces manipulado por el poder religioso, que también influye mucho, ¿verdad? Recuerda que también el poder económico influye grandemente, porque puede comprar, ¿verdad? Puede comprar acciones, puede comprar voluntades, y como dicen algunos, el dinero empareja cualquier bordo. El dinero empareja los barrancos, hermano. Así que está ese poder. Pero ahora vamos a hablar de un poder más grande que cualquier otro poder. Y es el poder de Dios, que en griego es dunamis o dínamos. Un poder que viene desde adentro, provocado no por usted, sino por el poder del Espíritu de Dios en su vida. Cuando yo tengo ese poder, ese dunamis en mí, ese dynamo en mí, puedo producir esa energía en mí. Porque no soy yo quien la produce, es el poder de Dios. Por eso la palabra del Señor dice que el poder de Dios es poderoso, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero hay algunos que le preguntan, ¿y usted es cristiano? Hasta esconden la mano, hermano. La Biblia la traen de escondidas, en una cartera. Y ahora hay microbiblias. Y ahora es peor todavía, porque la Biblia la anda en su iPad, en su teléfono inteligente. Ahí anda la Biblia. Yo no estoy en contra de la tecnología. Es buena la tecnología, porque le hace la vida más fácil a usted. A mí me la hace más fácil porque ya no tengo que estar imprimiendo tanto sermón, ¿verdad? Ya lo leo más rápido. Puedo incluir un montón de cuestiones ahí. Pero el Evangelio no le debe de provocar vergüenza, pero hay muchas veces que las personas compran hasta un maletín especial para cargar la Biblia y no andarle en la mano. Si la Biblia es para cargarle en la mano, hermano. ¿Cuándo ha visto usted que un soldado anda el fusil embolsado? ¿Verdad que no anda embolsado el fusil? ¿Dónde anda el fusil el soldado, hermano? Ya lo anda listo, y algunos ya sin seguro, puesto en ráfaga, ya con el dedo preparado, solo para jalarle. Así andan aquí. No, que le van a poner seguro. No, si ya no anda seguro, hermano. Si esa cosa solo está de ponerle el dedo y ahí va. No andan tiro a tiro, andan ráfaga. Así que debemos de ver nosotros eso, que el soldado ahí anda con su arma. ¿Por qué? Porque eso le da poder. No es que la Biblia sea un fetichismo, ¿verdad? Un fetiche, no. Pero usted como hijo de Dios no puede andar escondida la Biblia. Pero hay algunos que meten la Biblia y cuando llegan a la casa, tiran la cartera. Y cuando quiere hacer su lectura diaria, ¿dónde está? En la cartera, hermano. Y a veces ni la cartera encuentra. Y como ahora han hecho unos dispositivos de esos de GPS para que usted no pierda las cosas, se lo pone a la cartera y con una aplicación de teléfono usted la anda a buscar. Aquí está. Y empieza a hurgar debajo de los sillones, aparta el chucho, tira la tortuga por allá y saca la Biblia. Aquí está la Biblia. El Evangelio de Dios es poderoso. Pero nosotros como hijos de Dios nos hemos descuidado de ese Evangelio poderoso.
lo hemos echado prácticamente a perder. Amados, ningún poder puede resistirse al poder de Dios. Ningún poder puede resistirse al poder de Dios, porque el Evangelio de Dios es poderoso y puede transformar las vidas de cada uno de nosotros. Y hay varios tipos de poder que la Biblia menciona. Hay un poder que se llama la exousia, es la autoridad delegada. El escurus, la fuerza física. Pero el poder que nosotros queremos hablar es de ese dunamis, no del poder de Kratos, que es la autoridad de dominio, ¿verdad? El Evangelio de Dios es poderoso porque le puede dar salvación a usted o lo puede condenar. Y muchos están en esa condición porque han escuchado el Evangelio de Dios, pero no han creído en la promesa de Dios. Y su camino va rumbo al infierno porque no han confiado en el poder de Dios. Están confiando en su poder, en lo que yo puedo hacer, en ese poder físico, en ese poder Kratos, que yo tengo autoridad y dominio sobre cualquier cosa. No, el Evangelio de Dios que habla es ese dínamos que puede cambiar y transformar su vida. Ese es el Evangelio que puede transformar. Por eso le digo, el Evangelio de Dios es poderoso, puede cambiarnos a nosotros. Y el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. ¿Y al que no cree? El Señor Jesús dijo, el que no ha creído ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y no quería que sus obras fueran reprendidas en la luz. A nadie le gusta escuchar que es pecador, ¿verdad? Usted es un fornicario. No, ¿cómo me está diciendo eso? Usted es un adúltero. No, cálmese. No nos gusta. Pero es la verdad, la palabra de Dios así lo dice, hermano. Llama las cosas por su nombre. Entonces el Evangelio de Dios puede cambiarlo. Pero si usted cree en el Evangelio de Dios, si usted no cree en el Evangelio de Dios, déjeme decirle que su vida está dispuesta para una condenación eterna. Porque dice que este mundo ya ha sido condenado, ya ha sido en tiempo pasado, ya fue, está hecho. Su destino ya está programado. Nadie puede cambiarle el destino a este mundo. Nadie. Pero usted sí puede cambiar su destino. Si usted decide creer en Jesús. Usted sí puede cambiarlo. Por eso le digo, el Evangelio de Dios es poderoso porque puede cambiar su vida, puede cambiar su rumbo, puede cambiar su destino. Debo de creerlo. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es salvación de Dios a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. En el verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No es por obras, hermano. La palabra de Dios dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Porque si usted pudiera salvarse por sus buenas obras, ¿para qué murió Cristo? Por demás murió. Si usted podía hacerse sus buenas obras, unas cuantas manitas de pecho, ¿verdad? Por mi culpa, por mi grandísima culpa. No, no es por obras para que nadie se gloríe. Es por la confianza y la fe en Jesucristo. Ahí es donde se ve la diferencia. Entonces yo tengo que ver eso. El Evangelio de Dios es poder de Dios. No nos podemos avergonzarlo de él. Debemos confesarlo. Debemos comunicarlo. Debemos vivirlo. Porque el Evangelio de Dios es poderoso. Pero usted tiene que hacer un proceso. Primero, tiene que creerlo. Después tiene que confesarlo. Y después tiene que comunicarlo. Usted no se puede quedar con el Evangelio. Usted tiene que llevar las buenas nuevas a otra persona que no conoce de Jesús. Porque muchas veces nosotros como buenos cristianos nos quedamos en que yo creo y yo soy salvo. ¿Y su familia? ¿Y su hermano? ¿Y su tía? ¿Y su vecina? ¿Y su vecino? ¿Se va a condenar? ¿Qué haría usted si viera que la casa de su vecino está agarrando fuego? No le iría a avisar, no le despertaría, no le ayudaría. Pues lo mismo está sucediendo con su vecino. Va rumbo al infierno y es responsabilidad de cada uno de nosotros advertirle de que su vida lo está llevando a una condenación eterna. No pasajera, eterna.
Algunos hablan de un lugar que se llama el purgatorio. Amado, el purgatorio no existe. Ese es un invento, la Biblia no habla de eso. La Biblia dice y está establecido que el hombre muera una vez y después de eso el juicio. Una vez, no hay tales de que va a un purgatorio. No, hermano, aquí en vida es cuando usted decide. Porque el Señor Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. Usted no puede nacer de nuevo muerto. Usted tiene que estar vivo para poder nacer de nuevo. Muerto ya no. Muerto ya está, muerto. Ya no puede hacer nada. En vida, usted puede decidir creer en el Evangelio de Dios, porque dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, nosotros debemos de creer el Evangelio. Cuando hemos creído el Evangelio, entonces, después de haber creído nosotros este Evangelio, debemos confesarlo con mi testimonio, testificándolo, llevándolo, ¿verdad? Y luego debo de comunicarlo, llevar las buenas nuevas a aquellas personas que no conocen de Jesús. Pero muchas veces nosotros solo nos quedamos en creer. Yo creo y yo confieso y camino, ¿verdad? Como un hijo de Dios, porque soy luz en medio de las tinieblas. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Así somos algunos. Pero cuando ya llega el momento de comunicar la palabra de Dios, ahí ya no nos gusta. Ahí damos retirada, ¿verdad? Toquen retirada, muchachos, y vámonos. No es así. Entonces, el Evangelio de Dios es poder. El Evangelio de Dios no se puede comparar, hermano. Y podemos ver que siempre hay un antes y un después. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? La mujer samaritana en su vida tiene un antes y un después. Antes de Jesús y después de Jesús. Cuando llega la mujer samaritana, y más bien Jesús llegó donde estaba la mujer samaritana, porque le era necesario, dice, pasar por allí, porque el Padre le había dicho que fuera a ese lugar. Entonces Jesús fue a ese lugar. Y cuando estaba en ese lugar, porque era necesario que esa mujer fuera salva, el Señor se acercó donde ella. Y empezaron a tener un diálogo muy hermoso. Y viene la mujer samaritana y le dice, ¿y de dónde tienes tú? Si no tienes con qué sacar para darme de beber. Porque mi agua que yo te daré fluirá de tu corazón eternamente y por siempre, porque el que de mí bebe no tendrá sed jamás. Y viene la mujer samaritana y le dice, ¿que acaso tú eres profeta? Mira, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Le dijo toda la vida, ¿verdad? Esa era la mujer samaritana antes de Jesús. Querendona, podríamos decir, ¿verdad? Tenía un gran corazón. Amaba a los hombres. 5 maridos has tenido. Y después de Jesús, ¿cómo vemos a la mujer samaritana? Creyó en el mensaje. Y cuando ella va caminando, va ella confesando su mensaje. Lo confiesa a los hombres. He encontrado a alguien que seguramente es el que hemos estado esperando. Él es el Mesías, el que puede cambiar tu vida, el que puede transformarte. Jesús es tu Salvador. Y vemos nosotros ahí a la mujer samaritana alegre y empieza ella a comunicar lo que le había ocurrido. Creyó, confesó y comunicó. Ese es el poder de Dios. Cuando usted está en esa sintonía, usted va a creer, va a confesar con su testimonio y va a comunicar la verdad del Evangelio. Y eso es lo que Dios quiere. Por el apóstol Pablo dice, ese es el Evangelio. Amados, podemos ver la vida de nuestro amado apóstol Pablo antes de Jesús y después de Jesús. Antes de Jesús, nosotros vemos al apóstol Pablo. ¿Qué era el apóstol Pablo, hermano? Dice que era perseguidor de la iglesia. Participó en la muerte de Esteban. Muchachos, no, hombre, se van a enredar ahí y van a fallar. Denme la ropa y péguenle una pedrada a Esteban. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Denme la ropa para que no les estorben. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Y dice que todos agarrando piedras le mataron a Esteban. Ese es el apóstol Pablo. Perseguía a los hombres, perseguía a las mujeres, los arrastraba, los sacaba de sus hogares. Pedía las cartas en las principales sinagogas para poder ir y traer a aquellos hombres que eran del camino de Jesús para destruirlos, para hacerles la vida imposible. Los asolaba. Dice que asolaba a la iglesia. Pablo, un perseguidor de la iglesia. Dice que yendo camino a Damasco encontró una luz y tuvo un encuentro personal con Jesús. Y eso es lo que hace la diferencia en el Evangelio de Dios.
que cuando usted encuentre el Evangelio de Dios y el Evangelio se topa con usted y usted tiene ese encuentro personal con Jesús, usted va a creer, va a confesar y va a comunicar el mensaje. Y vemos nosotros al apóstol Pablo que ahí iba y dice que iba persiguiendo y a muchos creyentes los encarceló, a otros los golpeó, hizo tantas cuestiones con toda la gente, los amenazaba, hacía de todo el apóstol Pablo, era terrible. Pero después de eso, del encuentro con Jesús, nosotros lo vemos que escribe esta hermosa epístola donde dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Después de perseguir a la iglesia, ahora él era parte de la iglesia. Un apóstol Pablo antes de Jesús y después de Jesús. La transformación con Jesús, ese encuentro con Jesús puede transformar su vida. Pero muchos dicen: no hombre, ¿y para qué creer en el Evangelio? Así como lo hacía el apóstol Pablo, que pensaba que era algo insignificante, que no valía la pena. Así hay muchas personas ahora. Hombres, mujeres, niños que piensan que el Evangelio no es importante, que no vale la pena escucharlo. ¿Que para qué? Pues quiero decirle que su vida está condenada y va rumbito al infierno si no cree en Jesús para poder perdonar sus pecados. La palabra de Dios así dice. Si usted no cree, ya es condenado. Tiene que creer en el Evangelio de la salvación. Jesús así lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces nosotros debemos de ver, pero hay personas que, y usted es pastor, cosas terribles van a pasar. Sí, cosas terribles están pasando. Su vida, mire cómo la tiene. Va agonizante y camino al infierno. ¿De qué le sirve tener tanto dinero en su bolsa? ¿De qué le sirve tener tantas cuestiones cuando su amante, porque no es su esposo, su amante le triplica la edad a usted? ¿De qué le sirve? Porque no es su esposo, es su amante. Cosas diferentes cuando las personas se casan. Pero cuando viven una relación conyugal libre, porque hoy hasta un tema así hay, una unión conyugal libre, eso atenta el plan de Dios. El plan de Dios es que el hombre y la mujer estuvieran juntos, bajo un plan específico. Él fue el que inventó el matrimonio, hermano. Él lo inventó. Entonces, usted debe estar así. Pero algunos dicen que eso es anormal, hombre. Eso es anormal, eso no es normal, eso no tiene que ser así. Cuidado, porque muchos ven las cosas así como anormal y que no vale la pena. Tenga cuidado. Cuando el apóstol Pablo encontró a Jesús, cuando iba camino a Damasco, todas las cosas de él cambiaron. El apóstol Pablo experimentó el poder del Evangelio en su vida. El verdadero significado del Evangelio, el poder de Dios, es este, hermano. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Porque muchos dicen que son cristianos, van a la iglesia, pero no comparten el Evangelio. Muchos dicen que son cristianos, van a la iglesia, pero no viven como cristianos, viven como tremendos mundanos. Su vida está galopante, llena de vicios, rencor, malicia, maldad, envidia, tantas cuestiones, robo, cosas que pueden haber adentro de su vida porque no ha sido transformada, porque no ha tenido un encuentro personal con Jesús. Pero cuando las personas tienen ese encuentro personal con Cristo, entonces su vida puede cambiar. Lo que sucedió con la mujer samaritana, lo que ha sucedido con el apóstol Pablo, sus vidas han sido transformadas porque recibieron el poder, el dunamis, el dynamos del poder de Dios. Y eso es lo único que puede cambiarlo. Cuando usted cree en el Evangelio, el Espíritu Santo mora en usted y empieza a transformar su vida de adentro hacia afuera. Usted viene a ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, todas. Hay una transformación en el hombre. Por eso dice, el reino de Dios no consiste en palabras, no se confunda. El reino de Dios consiste en poder. Y no le estoy hablando del poder económico. No le estoy hablando del poder de autoridad, que detenta autoridad, ni del poder físico. No, le estoy hablando del poder que puede transformar su vida y llevarle a usted a una salvación eterna. De ese poder le estoy hablando. Ese poder que puede morar en nosotros si nosotros creemos en el Evangelio de Dios. Porque aquí dice el Señor en su palabra, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es la condición. Sí, el poder, el Evangelio es poderoso.
pero no lo puede transformar si usted no cree. Tiene que creer. Todos debemos de creer. El Evangelio de Dios es poder. ¿Poder para qué? Para sanarle a usted sus heridas, para sanar sus dolencias, para sanar aquellos achaques que tiene usted en su vida. Para eso sirve. Y el poder de Dios también puede liberar su vida de una condenación eterna. Puede salvarlo y puede justificarlo. En eso consiste el poder del Evangelio, en que lo justifica usted y lo puede transformar. Ahí se va a notar el poder de Dios que está morando en usted, que hay una transformación, hay una revolución en su vida. Y usted empieza a transformarse, empieza a cambiar su vida. Y el Señor Jesús dijo, no, yo he venido a revolucionar el mundo. Así dijo Jesús. Yo he venido a revolucionar este mundo, lo he venido a ponerlo pata arriba. Porque mi reino, dijo él, no es de este mundo. Y ahora andan ahí diciendo, hay un nuevo orden mundial, ¿verdad? Y usted ve ahí en los billetes de $1, nuevo orden mundial. El poder de Dios, el Evangelio de Dios, es el que puede cambiar la vida y la mentalidad de cada uno de nosotros. Solamente el poder de Dios. Ninguno de nosotros debería de avergonzarse, hermano, de vivir el Evangelio. Dice en el verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por eso le dije, no consiste en ninguna obra que usted haga. Consiste únicamente en la obra redentora que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ese es el Evangelio, que hay un Salvador y que usted tiene el poder de recibir el perdón de parte de Dios. No solamente el perdón, sino también la justificación, la regeneración, la transformación y la salvación y vida eterna, que están todas inmersas en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso el Evangelio de Dios es poder para salvación para todo aquel que en él cree. El que no cree, como le decía, ya ha sido condenado. Mira lo que dice el verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Muchos se oponen al Evangelio. Yo me recuerdo hace tiempo, nosotros predicábamos en los parques y hasta hubo una orden de parte de la alcaldía de no dejarnos predicar en los parques y hasta nos sacaban. Vaya usted a predicar ahí a Metrosur, lo sacan, no lo dejan predicar. Y hay colonias donde se han cerrado y han puesto el portón y aquí usted no entra porque usted es un evangélico y no puede traer las buenas nuevas. Así son. Pero cuando le meten la nota debajo de la puerta, a veces mal escrita, mal redactada, se la meten debajo. Ay, no hayan ni que agarrar. Ay, me pusieron una nota. Ajá, ahí sí tenés miedo, ¿verdad? Que un bicho le puso una nota ahí debajo de la puerta. Ajá. Ahí andan buscando el Evangelio. Ay, puedo aquí. Ajá, entonces sí, ¿verdad? No esperemos que lleguemos hasta esas consecuencias, porque dice el Señor, en toda impiedad, en toda injusticia que se revela, es manifiesto el poder de Dios para aquellos que tratan de detenerlo. Mire lo que dice en el verso 19. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios existe, hermano. El cielo, la tierra, las estrellas, dan cuenta y revelan, manifiestan el poder de Dios. Que Él está ahí. Y si está Dios y dice que se refleja la ira de Dios, tenga cuidado. ¿Cómo lo quiere tener usted? ¿Como su Padre amoroso o como el Dios castigador? Usted escoge. Aquí, en este mundo, usted puede elegir en cuál caballito se quiere ir. O se quiere ir en el caballito del Evangelio, o se quiere ir a patita directo al infierno. Usted escoge. Si aquí así es, solamente hay dos tipos de hombres en el mundo, el salvo y el condenado. Así es, el Señor Jesús así lo dijo. Está el que cree, vive como un hijo de Dios, confiesa su fe, la manifiesta, ¿verdad? Por medio de su testimonio, lo testifica,
y comunica la verdad de la salvación. Esos 3 hombres hay, 2 hombres hay, no hay más. El salvo y el condenado. Los que van para el cielo, los que vamos para el cielo y los que van para el infierno. Aquí así es, aquí no hay otra cosa, hermano. Aquí usted decide. No, si es que Dios no le va a andar poniendo exigencias. Ay, es que está en esa iglesia tanto que exigen, hombre. Tanto que me dicen que deje, que use la manga larga, que use tal cosa. Tanto que me exigen. Aparte de eso, ahí vienen ya con el canastito de la ofrenda y recogiendo la ofrenda. Amado hermano, cuando usted va a ir a ver a José Luis Perales, va a pagar el Platinum, ¿verdad? O va a ir a ver allá a Iron Maiden y usted paga. O va a ir a ver a cantar a Maná y usted paga. Va a ir a ver una película en el cine y usted lo dejan entrar gratuito. Ni que fuera de la tercera edad, siempre tienen que pagar. ¿Cuál? Aquí nadie, aquí todos pagan. Y en el diablo así es, todos pagan, hermano. En cambio, en el Evangelio de Dios hay uno que pagó. Pagó por usted, pagó con su cuerpo, pagó con su sangre, se humilló hasta lo sumo, para que usted y Dios pudiésemos tener salvación y vida eterna. Él pagó por nosotros. Porque dice que desde el principio se manifiesta y es revelado su poder, su eterno poder y deidad. Ha sido manifiesto desde el principio. Ahora los hombres han llegado a la cuenta de que realmente existe Dios, dicen los científicos. ¿Cuántos se tardaron? Algunos científicos dicen, no hombre, si es que realmente estas cosas no pueden ser al azar. Aquí tiene que haber un poder detrás de todo esto. Hasta ahora se han dado cuenta. Aquellos andaban buscándolo, cuando vinieron los españoles aquí, que de Guasa vinieron, porque ellos andaban buscando la India, aquí vinieron de rebote. Si ellos las Indias andaban buscando, las Indias orientales, y cuando llegaron aquí, ¿y esto qué onda? Pensaban que la tierra era cuadrada. No habían leído el libro de Job, ¿verdad? Donde dice, yo soy el que marco la circunferencia. Dios es el que marca la circunferencia. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Aceptar. El Evangelio de Dios no debe de avergonzarlo a usted. No tiene que darle vergüenza, porque el Evangelio no es religión. Jesús no es religión, no es una filosofía, no es un invento humano, hermano, que alguien se haya inventado el nacimiento de Jesús. No, no es un invento. El Evangelio de Dios es el poder de Dios manifiesto en su Hijo Jesucristo y traído por el Espíritu Santo a su vida, para que usted y yo pudiésemos tener la salvación y la vida eterna. Por eso le digo, el reino de los cielos no consiste en palabras, consiste en poder. Entonces usted y yo no debe de avergonzarse. Si puede comprar una Biblia letra súper, hiper grande, cómprela. Ande la Biblia con letra hiper grande, así cárguela en una carretilla. Pero algunos una microbiblia andan, ¿verdad? O agarran la tablet y se la echan a la bolsa. Porque ahí andan la Biblia escondida, porque ellos son de la secreta. Yo soy cristiano, pero soy de la secreta. Y ahí andan una microbiblia de llavero. No, usted tiene que andar una Biblia. Ya no la usa en cartera, que no le dé pena. No se saben que es hijo de Dios, o le da pena manifestar que usted es un hijo de Dios. Recuerde, el hijo de Dios cree, confiesa y comunica el Evangelio de Dios. Porque el Evangelio de Dios es poder para salvación a todo aquel que cree. Te pido ahora en esta tarde por aquellos que no han recibido a Jesús, pero que hoy es el momento en que pueda abrir su corazón y pueda creer en este Evangelio de poder, para que usted también pueda tener la salvación y la vida eterna. Cristo le ama y quiere darle a usted salvación y vida eterna. Solamente abra su corazón y permita que Jesús pueda entrar en él, y tendrá usted la salvación y la vida eterna. No tiene ningún costo, es gratis. Cristo pagó por usted en la cruz para darle ese pase al cielo. Recuerde, el Evangelio de Dios no consiste en palabras, en poder. Y usted puede decidir ahora creer en Jesús para que usted pueda tener una salvación y vida eterna. Amigo, Jesús le ama. El predicador ya terminó su mensaje. Recibe a Jesús como tu Salvador personal ahora. Invócale de esta manera.
Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.